Noticias del Reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el Sol de los Andes. Invoquemos la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si tienes mucho que hacer, es necesario que te dediques más tiempo a Dios, para que Él te ayude a dar abasto. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Primera lectura del libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar los corazones desgarrados, proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar un año de gracia del Señor. Desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha puesto un traje de salvación y me ha envuelto en un manto de justicia, como novio que se pone la corona, o novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos. Palabra de Dios. Al salmo tomado del Evangelio de San Lucas capítulo 1 respondemos: Me alegro con mi Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque he mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Me alegro con mi Dios, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Me alegro con mi Dios. A los hambrientos los colma de bienes, a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia. Me alegro con mi Dios. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, estad siempre alegres, sed constantes en orar, da gracias en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. No apaguéis el espíritu, no despreciéis las profecías, examinadlo todo, quedaos con lo bueno, guardaos de toda clase de mal. Que el mismo Dios de la paz os santifique totalmente, y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que os llama es fiel, y Él lo realizará. Palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Hubo un hombre enviado por Dios. Su nombre era Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino el enviado para dar testimonio de la luz. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? Hoy, 13 de diciembre del año del Señor. Hagamos todas nuestras obras por amor de Dios, o amor Dei. Trabajemos por construir el reino de Dios, amando con el corazón de Jesús y sirviendo a nuestros hermanos con alegría, generosidad y sacrificio. Meditemos. Las orillas del Jordán, junto al desierto, era el lugar de Juan el Bautista. Este tercer domingo de Adviento, la liturgia nos invita a leer que hay de vida en los desiertos de nuestro tiempo. Este año 2020 hemos experimentado que el desierto puede ser no solo un lugar geográfico, sino una experiencia vital, física y espiritual. La pandemia nos ha confrontado con muchos tipos de soledades, de pérdidas. También nos ha ayudado a recuperar cosas y situaciones esenciales que habíamos olvidado vivir y disfrutar, porque en lugares y momentos difíciles también se pueden abrir paso a la confianza en el futuro
y la alegría. El desierto puede ser lugar de crisis, pero también un encuentro donde afloran las debilidades, pero también las fortalezas y los recursos insospechados. La liturgia nos invita a discernir voces en el desierto para sintonizar con lo que hablan de aspiraciones y proyectos que promueven un gozo sin exclusiones, un gozo fruto de la vida según el Espíritu, al mismo tiempo el testimonio de los profetas Isaías y Juan. En este domingo nos estimula a convertirnos en portavoces de los que no tienen voz. No debemos olvidar que muchos ruidos e intereses creados pretenden silenciar la voz de Dios y su Espíritu en la vida pública, en el devenir de la historia que Dios nos invita a construir desde las periferias. Cada encuentro con Jesús resucitado en la Eucaristía nos empuja a no apagar el espíritu, a mantenernos constantes en la oración y en el combate frente al mal. Dios es la alegría y la fidelidad. Donde está Dios, hay futuro. La primera lectura pertenece a la tercera parte del profeta Isaías, que refleja una época distinta a las dos anteriores del libro. Aunque no hay postura unánime sobre cuándo y cómo surgieron estos textos, en todo caso, el de hoy es uno de los más conocidos, ya que el evangelista Lucas lo ha aplicado con acierto a lo que Jesús leyó en la sinagoga de Nazaret. ¿Para qué? Para describir la actividad del profeta definitivo que Dios había de enviar a anunciar la salvación a todos los hombres que sufren, a los corazones atribulados, la amnistía y la libertad a los encarcelados. En nuestra lectura, como sucede con la cita de Lucas en la sinagoga de Nazaret, se descarta la venganza de Dios y solamente se anuncia el Shenar Ratzon, el año o el tiempo favorable. En el futuro que está en las manos de Dios, no cabe venganza ni calamidades. Hasta las ideas proféticas del Antiguo Testamento deben ser corregidas por Jesús. Por lo mismo, el que se haya elegido este texto como pórtico de la liturgia de la palabra, denota que el Adviento ha de tener el perfil de los grandes anuncios que crean esperanza y servirá para apoyar la confesión que Juan, el Bautista, según el Evangelio de Juan, nos ofrece en la lectura evangélica de hoy, para descubrir a Jesús, el que ha de venir. Si el Evangelio, si el Adviento en este caso, no es una buena noticia para los pobres, los ciegos, los que sufren, entonces no es un verdadero Adviento cristiano. El profeta se adueña de los sentimientos divinos, sentimientos de alegría, como novio con la novia en el día más grande de su amor, porque percibe este día como un día de justicia para todos los pueblos del mundo. Este tercer domingo de Adviento es llamado Semper Gaudete, es decir, siempre alegres. La primera carta a los tesalonicenses, en este final que leemos este domingo, insiste en la alegría como motivo predominante de la liturgia de hoy. Semper Gaudete ha dado nombre a este tercer domingo de Adviento. La Navidad está a las puertas y la alegría, como impulso del Adviento, siempre ha sido el perfil de identidad de este domingo. Pablo anima a la comunidad de Tesalónica a que no le falte el Espíritu, que es el soplo de la profecía y sirve para discernir lo bueno de lo malo, las noticias de esperanza frente a las noticias de augurios tenebrosos. La parucía, la venida del Señor, debe sorprendernos en estas actitudes. El apóstol Pablo ha escrito gran parte de esta carta para aclarar algunas cosas sobre ese momento de la venida del Señor. Para nosotros, la venida del Señor es un acontecimiento de gracia que hemos de vivir en la Navidad, que ya está cerca. Debemos preparar todo nuestro ser, como dice el apóstol, para que el misterio de la encarnación, que aconteció por nosotros, no sea en vano. Pablo pone de manifiesto en un proceso bien constituido las actitudes fundamentales ante estas cosas importantes. Estad siempre alegres. Acción de gracias a Dios por no apagar el espíritu para poder discernir lo malo de lo bueno.
Debemos destacar esto último que Pablo pide a la comunidad de Tesalónica, no apagar el espíritu, en el contexto de aquella comunidad que tuvo que padecer mucho y ser perseguida por aceptar el Evangelio. Porque no hay Evangelio, buena noticia, si no se anuncia proféticamente, incluso en la adversidad. Hay que experimentar que Dios está de parte de la humanidad. Para ello se necesita tener el Espíritu, no apagarlo, al contrario, encenderlo con la santa alegría. El Evangelio de hoy, como ya hemos apuntado, es una confesión de Juan el Bautista sobre Jesús. El testimonio de Marcos sobre Juan el Bautista es muy escueto. Por ello, en la liturgia que recurre a estas tradiciones cristianas, los primeros versos de esta lectura evangélica podrían pertenecer con todo derecho al prólogo del Evangelio, aunque literalmente surgen dificultades para que así sea. Es como el proemio de la narración del Evangelio joánico, que no obstante sus altos vuelos no prescinde de lo que parece históricamente adquirido. Jesús viene después del Bautista, quizá estuvo con él, pero su camino era otro bien distinto. Con Juan se cierra el Antiguo Testamento y lo cierra el mismo Jesús anunciando el Evangelio, no simplemente penitencia. El Logos, la palabra de Dios que se hizo carne por nosotros, que vino a lo suyo, recibió el testimonio del profeta último del Antiguo Testamento, pero los suyos no quisieron recibir la luz, porque esta luz iba a poner de manifiesto muchas cosas sobre el proyecto verdadero de la salvación. La luz es un término muy profundo de la teología joánica. El Bautista no era la luz, como algunos discípulos suyos pretendieron, y la polémica es manifiesta en el texto, sino que venía como precursor, como amigo del esposo. La segunda parte de esta lectura nos sitúa ya en la historia del precursor, que tuvo que aclarar que no era el quien debía de venir para salvar el mundo, para iluminar, para dar vida. Él era la voz que gritaba en el desierto. Está latente en el Evangelio de Juan como un juicio entre la luz y las tinieblas, y el autor quiere partir del testimonio de Juan el Bautista que su argumentación sea más decisiva. Su bautismo no era más que un rito penitencial de agua. El que había de venir traería algo definitivo que no quedaría solamente en penitencia, sino que llevaría a cabo el cumplimiento de lo que se anuncia en el profeta Isaías en el capítulo 61, como se nos ha leído previamente. No es otro el sentido que debe tener la reinterpretación de la liturgia de hoy que nos brindan el texto profético del Evangelio joánico. Jesús es la luz que ilumina nuestro caminar hacia la eternidad. Oremos juntos. Señor Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Reparemos. Te pido perdón, Señor, por no ser esa voz que clama en el desierto. Perdón, Señor. Ofrecimiento. Te ofrezco, Señor, mi corazón, mis pensamientos, mis buenas obras. Acción de gracias. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todas tus bendiciones. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos. Ven, hostia divina, ven, hostia de amor, ven desde mi pecho perpetua mansión. Ven, hostia divina, ven, cáliz de amor, ven, haz de mi vida otro Cristo como tú. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulcísimo corazón de María, sé la salvación del alma mía. Venerable Padre Julio María Matovelle, ruega por nosotros y por nuestra nación. María, la estrella luciente de los Andes, ruega por nosotros, por América y el mundo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Noticias del Reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el Sol de los Andes.